Bienvenidas, bienvenidos a un episodio más de Moodcast Musicoterapia. Es un placer el día que vamos a compartir hoy, el momento que vamos a compartir con una gente muy especial, unos profesionales muy cualificados que os voy a presentar ahora, porque el tema va sobre la Semana PIMAS en Bogotá. Semana inmersiva de musicoterapia en aprendizaje-servicio que nuestros alumnos del máster de UNIR realizan en la ciudad de Bogotá. Allí confluyen de distintos países de Latinoamérica y de Centroamérica. Y bueno, es la quinta ocasión en la que lanzamos este proyecto de prácticas con nuevas incorporaciones, con nuevas mejoras. Y os queremos contar, pues desde la voz y desde la experiencia de todas las personas que lo han coordinado, que han estado como supervisores de esas prácticas, pues cómo ha sido esa vivencia, ¿no? Algunos de ellos ya llevan años trabajando en este modelo, con lo cual pues nos van a poder relatar un poco esa trayectoria, ¿no? Y esa evolución que hemos seguido a lo largo de los años. Y bueno, puestos aquí ya, vamos a arrancar. Yo soy el que menos tiene que hablar hoy. Y lo primero que voy a hacer va a ser pues presentaros a todos. Voy a empezar por los que han llegado más recientemente, ¿no? María Claudia, bienvenida. Samuel, antiguo alumno del máster de UNIR. Andrea Cadena, también antigua alumna que se ha incorporado este año como novedad. Stephanie. Estamos esperando a Claudia Forero a ver si se puede sumar. Y después por las dos personas que conducen y guían todo este gran equipo, como son Gustavo y Liliana. Bienvenidas, bienvenidos y un placer veros aquí enteros después de haber pasado toda la semana y que no os habéis hundido después de todo el grandísimo esfuerzo que supone hacer este trabajo. Y nada, ¿cómo lo habéis vivido? ¿Cómo ha sido la experiencia? ¿Qué os habéis encontrado? ¿Qué os ha sorprendido? Venga, abrir fuego y empezar a contarnos cómo ha sido toda esa vivencia. ¿Quién arranca? A ver. Chan, chan. ¿Doy yo la palabra a alguien? Venga, Samuel. ¿Cómo ha sido? Lo sospeché. Hacer esta primera semana inmersiva de prácticas, ahora ya no como alumno, sino como supervisor musicoterapeuta. Pues realmente que muy contento, muy satisfecho. La experiencia de ver a los nuevos colegas en las prácticas fue algo increíble porque pues todos personas muy cualificadas. La intervención en los diferentes centros, pues ver, digamos, la comparación del hogar geriátrico y pasar al otro espacio que era un espacio un poco más pesado en la parte emocional, porque pues se ven casos un poco más complejos. Fue increíble ver todo lo que lograban los estudiantes y cómo seguían las diferentes pautas para hacer muy bien su labor. Eso fue muy bonito. Ver cómo lo recibían también los diferentes usuarios, tanto los niños como las personas adultas, fue algo muy bonito. Ver ese respeto realmente también de los estudiantes por la labor, por hacer bien su trabajo, por realmente tener muy presente al paciente, fue algo que me encantó. Pues yo estuve en otro tipo de prácticas en las que pues también era algo, digamos, bastante intenso. Sin embargo, no fue a este nivel. Aquí fue algo que realmente uno siente que con esta experiencia y con estas prácticas los estudiantes tienen muchísimas herramientas para poder ejercer de una manera muy profesional. Qué bien. Yo creo que hay que explicar un poco a todas las personas que no sepan qué es esto de las prácticas PIMAS. Yo creo que hay que explicar un poco qué es esta infraestructura, ¿no?
cómo que hacen prácticas con pacientes, cómo que es una semana. Liliana, ¿nos puedes, tú que eres la que estás ahí como supervisora jefe o jefa de todo el clan, cómo resumirías todo esto? ¿Los alumnos vienen, se Es juntan una semana, sí, y cómo hacemos esto? A ver. claro, David. Es una semana donde confluyen en Bogotá, bueno, en este momento fueron 35 estudiantes de toda América Latina, incluidos algunos desde Estados Unidos, pero que pues viven allí, pero finalmente sus lugares de orígenes son distintos, son Colombia o en fin. Y un norteamericano que contrario a los anteriores, él no vive en Estados Unidos, pero su origen es de allí. De hecho, fue muy lindo cómo adaptó todo el tema del lenguaje, de su español bastante bueno que ya tiene. Y bueno, tuvimos desde Argentina, Bolivia, bueno, Bolivia no, perdón, Uruguay, Chile, Ecuador, Perú, México, una cosa impresionantemente amplia y todos llegaron con esta ilusión y con estas ganas de hacer musicoterapia. Entonces, la diferencia es que esta semana es una semana donde tienen como realmente sumergirse en una práctica constante y además con una preparación previa muy fuerte, muy intensa. Entonces esta semana hacen prácticas mañana, tarde y diría yo que noche, porque siguen trabajando en lo del día siguiente. Pero lo que es hermoso es que lo hacen a manera de servicio a la comunidad y se le pone un sentido a lo que están aprendiendo. Entonces no solo están practicando para ser musicoterapeutas, sino están empapándose de la realidad que tenemos en poblaciones como estas de la tercera edad o en poblaciones infantiles con distintos niveles de necesidad de toda índole, cognitiva, física, emocional. Entonces los marca profundamente porque en una semana se sumergen, por eso la palabra inmersiva es perfecta, se sumergen en esta nueva realidad para ellos, a la que nunca habían tenido acceso, y salen hechos unos buzos, pero que navegan, que bueno, sortean las corrientes, nadan por arriba, por abajo, y salen hechos unas personas diferentes. Y esa fue la sensación que creo que todos tuvimos, pero que ellos la han manifestado, que seguramente te lo van a manifestar a ti en el podcast que hagas con ellos. Sí. Gustavo, tú que ya llevas desde los inicios de las semanas de prácticas externas allí en Bogotá, ¿qué diferencia has visto con las novedades que hemos incorporado? Liliana hablaba ahora del trabajo previo, ¿no? Los años anteriores era semana de prácticas y semana de prácticas, ¿no? Entonces hemos incorporado una batería de actividades, de cuadernos, de acompañamiento, de diseños específicos para hacer estas sesiones. ¿Cómo has podido ver el antes y el después de cómo el alumno ha llegado y ha aterrizado en esta semana, ¿no? ¿Cómo llegaban antes? ¿Cómo han llegado este año? ¿Cómo puedes describir toda esa diferencia? Bien, pues mira, realmente el hecho de traerlos con un fundamento teórico mucho más consciente, diría yo, porque finalmente la teoría siempre estaba, pero el tema de que ellos pudieran tener ese acceso a todos estos documentos, que además se les diera la relevancia que los debían tener bien incorporados, los debían tener socializados, los debían tener entre grupos ya incluso discutidos, realmente ahorró mucho tiempo en cuanto al tema de socialización que anteriormente era así, definirles mucho el tema de técnicas, de retomar teoría un poco, se hacía importante volver a... ¿Me están escuchando? De vez en cuando hace un poquito de ruido, no sé si es por los auriculares, como que Dame un segundo. se acopla un poco. Un segundo. Sí, mientras Gustavo matiza ahí técnicamente eso,
¿Cómo lo habéis observado los demás? Aunque no hubierais estado en las prácticas anteriores, ¿no? Estefi sí estuvo, David, Sí, no, Estefi. me refería a María Claudia, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo tú de repente te esperabas que los alumnos estuvieran así de centrados ya en todo el trabajo? O... Buenos días, ¿cómo estás, Buenos Gustavo? días. Me sorprendió muchísimo porque, claro, yo lo comparaba con mi formación y me parecieron muy bien formados. Los estudiantes pareciera, o sea, no parecía su semana de práctica, sino como si ya tuvieran una experiencia. Me pareció también que para ellos era natural responder a las retroalimentaciones y trataban de mejorar la mayoría. Bueno, también la parte humana, que se me hace importante también, como formarla, pues para ser musicoterapeutas. Creo que los estudiantes la tenían y tenían pues muchas herramientas, también musicales. Entonces, pues fue una experiencia, bueno, estoy súper agradecida. Fue una gran experiencia, pues ver cómo funcionaban en los distintos encuadres, ¿sí? Y bueno, lo que yo se le decía a Liliana es que, claro, uno lo compara con la formación de uno, también le decía a Stephanie, que es de mi misma universidad, y no, o sea, me sorprendieron mucho los estudiantes, porque digamos que lo que a mí me tomó todo un camino, sí, ellos pues lo estaban haciendo ya en su primera semana de prácticas. Entonces, eso pues o sea, eso quiere decir que pues las bases teóricas son muy sólidas y sí hay una formación, ¿no? A nivel, digamos, en línea, pero pues se vio mucho en la semana de prácticas. Sí, sí. En el máster de UNIR tratamos de que el máster sea muy orgánico, que esté muy vivo y que por tanto todas las necesidades que percibimos hoy tratamos de en el siguiente paso que estén resueltas, ¿no? Entonces, todo este bagaje de años atrás nos ha permitido ir detectando estos vacíos, ¿no? O estas dificultades, ¿no? Por eso Samuel decía antes, estas prácticas no tienen que ver nada con las que yo hice hace 2 años, ¿no? Prácticamente, ¿no? Pues en este proceso hemos ido diciendo, a ver, hay que incorporar esto, hay que prepararles de esta manera, hay que caminar de esta manera, ¿no? Entonces, las de Samuel fueron de una manera, cuando vino a las prácticas Andrea, sus prácticas ya fueron distintas a las de Samuel, y los que han estado hoy han recibido unas prácticas totalmente distintas, más exigentes, porque lo que tratamos no es cambiar por cambiar, sino elevar la exigencia para que el aprendizaje sea más óptimo, ¿no? Y el resultado sea muchísimo más positivo, ¿no? En ese sentido. Gustavo, que te habíamos dejado ahí con la palabra en la boca. A ver si... Sí, vamos a ver. Ahí está bien. Ahí mejor, perfecto. Ok. Bueno, sí, tal cual. Y es lo que comenté anteriormente, y es que efectivamente el tema de que ellos tengan tan madurada la parte teórica, como lo dijo María Claudia, que se evidencia realmente que ellos lo tienen más incorporado, da una apertura mayor a poderse encontrar y entregar al servicio. Lo que dijo Lili, definitivamente el tema del servicio es importante. Y sabes, fue bien importante ver esas reflexiones que ellos mismos hacían sobre su práctica y sobre su vida. Es que lo que siempre hemos dicho en la práctica de musicoterapia en esta semana no es solamente servirse como musicoterapeuta para los demás, sino cómo ver cómo ese proceso de musicoterapia también se interioriza y es validado desde la experiencia, la experiencia personal. Y me pareció que los chicos, teniendo todo esto muy claro, les permitió entregarse más fácil. O sea, ya venían a sumergirse en la piscina de las prácticas de musicoterapia, pero ya venían con el vestido de baño puesto. O sea, era así. Ellos ya venían listos, sabían lo que venían de... Mira, anteriormente lo que decía Samuel y lo que, bueno, para Andreita tal vez fue, sí, un poco ya diferente, pero nos sucedía mucho que era el shock, ver la cara de shock que ellos que se entregaban a las sesiones de prácticas y realmente era muy impactante.
era muy impactante. Aquí hubo una preparación porque efectivamente Lili también hubo un abordaje de, bueno, qué población vamos a trabajar. También algo bien importante, ellos conocieron también previamente una anamnesis, bueno, o digamos que un perfil de sus pacientes, de los que iban a intervenir, y eso fue un éxito, porque entonces ellos ya tenían la posibilidad de previamente investigar, de saber, bueno, entonces yo puedo hacer esto con él, y sabes, si bien siempre el tema, por ejemplo, en el tema de adulto mayor, hay muchos, anteriormente se presentaban muchos casos de contratransferencia. En lo personal, yo vi que esos procesos ya han madurado mucho. Ellos pueden ver que sí hay una línea profesional en los cuales ellos pueden limitar esa conexión tan afectiva. Obviamente, están los afectos como empatía que exige, que solicita el trabajo musicoterapéutico. Pero de verdad que es un proceso que ha madurado muchísimo y muy chévere todos esos avances que encuentro en cada semestre que vemos un grupo de musicoterapeutas que vienen a hacer sus prácticas, pues se madura y se da lo mejor para ellos, porque realmente es en pro de ellos y de la labor como musicoterapeuta. ¿Qué salto has visto tú, Stephanie, entre la del año pasado, el año pasado, de la promoción de la cohorte anterior a la de ahora? ¿Has visto diferencias? ¿Has visto salto? Claro que sí, mira que comparto mucho lo que dice Gustavo y siento que cada vez tenemos cortes mucho más maduras y profesionales en ese quehacer. Y yo quisiera rescatar tres cosas. La primera es que les decía, estoy totalmente segura que la semilla que estamos sembrando en cada uno de ellos dará frutos a nivel musicoterapéutico internacional de manera increíble. Todo siempre va a estar en base a la educación, ¿cierto? Y que estemos acompañando sus procesos de formación y que nosotros tengamos un espacio y un contexto interdisciplinario, intercultural, porque finalmente cuando estamos con una persona de México o con una persona de Perú y con una persona de Colombia tenemos culturas totalmente distintas, pero estamos en un contexto musicoterapéutico con unas bases muy buenas en las que se evidencia métodos y técnicas que son universales y que hace parte de la musicoterapia. Entonces me parece fascinante que a pesar de ser obviamente tan distintos, a pesar de encontrarnos la primera vez, podamos tener súper claro qué estamos haciendo, ¿cierto? En qué técnica estamos, en qué método estamos y ahí hablar un mismo lenguaje, ¿no? Por supuesto, cada uno con sus habilidades, cada uno con su música, con su quehacer, ¿cierto? Con sus fortalezas, seguramente en algún instrumento, tal vez en la voz, etcétera, pero todos en un contexto específico. Eso me parece fascinante. Y por último, creo que nosotros rompemos con imaginarios en los que creemos que es que el proceso educativo es de años, y digo, claro, obvio, ¿no? Y todos seguimos en ese proceso de formación personal, profesional, aquí estamos nosotros también como musicoterapeutas en esa continuidad del proceso de formación, pero nos damos cuenta que no se trata de que más años X resultado, ¿no? Podemos realmente entender que el cerebro mismo y el cuerpo tienen la facilidad de que la experiencia te puede cambiar la vida, ¿no? Que no es un tema de años, no, una semana en la que puedes vivir esto te va a dar la posibilidad de empezar ese camino de aprendizaje en esas prácticas musicoterapéuticas. Entonces, eso me parece totalmente fascinante. Creo que está muy bien organizado. Creo que la supervisión, la retroalimentación, los tiempos están muy, muy bien marcados para que ellos puedan tener esa semilla y que nosotros también desde este lado podamos ver el fruto de un proceso de formación riguroso teórico y que salimos con todo el deber y la excelencia que corresponde a un musicoterapeuta de cualquier país, porque finalmente nos corresponde como disciplina ser excelentes en lo que hacemos y eso se ve reflejado. Sí. Interesante. Y Andrea, tú que has estado más en la parte logística esta vez, ¿no? Dando apoyo a lo que surgiera, a todas las necesidades infinitas que surgen en una semana tan intensa por tener este carácter inmersivo, ¿no? ¿Cómo lo has vivido tú? ¿Cómo has visto el desarrollo personal de los alumnos desde el día 1 hasta el día 7, ¿no? ¿Cómo ha sido esa evolución? Tú también como psicóloga, además de como musicoterapeuta, ¿cómo has visto todo ese proceso
interno y externo en los alumnos? Bueno, sin duda para mí ha sido muy gratificante la oportunidad de poder estar rotando, ¿no? De poder estar viendo. Para mí fue increíble poder reconocer cómo esa estructura, ¿verdad? Esa inversión, esa estructura que venía previa en esa semana en que ellos trabajaron previamente en organizar unos objetivos, en reconocer qué podían hacer, en tener ya listo y preparado sus canciones de bienvenida, sus canciones de cierre, ¿verdad? Cómo eso permitió que se pudiera construir mucho más rápido esa sincronía en el grupo y cómo semana pareciera que fuera semana a semana, pero día a día se veía un avance increíble en sus objetivos, en la estructuración de los mismos, se veía un avance en las sesiones, en el diseño de las mismas de una forma muy armónica y muy tranquila. Digamos, todos poco a poco iban integrando esas retroalimentaciones que se daban de sesión a sesión se veían avances increíbles. Así que yo resalto muchísimo ese trabajo previo que permitió eso, muchísima estructura. Y también resalto mucho, y que creo que todos lo hemos acá significado mucho, y es la integralidad de la formación. No solo desde venimos acá con unos objetivos claros y a hacer, sino el ser. Y esa parte que se ve en la formación UNIR de la importancia del trabajo interpersonal, de la importancia de trabajar cada uno para poder dar y servir, ¿no? Entonces, resalto significativamente el avance tan profundo que mi corte fue hace más o menos año y medio, y cómo en año y medio las prácticas, a pesar de que son cortas, una semana, han tenido una evolución profunda que ha permitido a los estudiantes de esta corte y a mí, por ejemplo, como profesional también, crecer inmensamente. Entonces, resalto muchísimo el trabajo de todos, porque las supervisiones, porque el trabajo de los alumnos, pero sobre todo eso, ese trabajo previo fue muy enriquecedor. También lo que resaltaba Gus, el tema de el reconocer al usuario antes de llegar al espacio, ¿no? Ese momento en el que pudieron ellos tener contacto, como pasa con cualquier profesional, de llegar a un lugar, hacer una pequeña inducción donde aquí van a estar, este es el espacio donde van a estar, que pasó pues con el Santa Rita, donde se hizo como una inducción, como un trabajo donde qué se necesitaba, qué cuidados debían tener, y luego ese trabajo del profesional supervisor con ellos, donde se expresaban como cuáles eran las características de los usuarios, sus nombres, a quién iban dirigidas cada una de esas sesiones. Eso fue generando una sincronía increíble que se evidenció en lo que yo pude observar de la evolución de sesión a sesión en solo una semana. Vamos a explicar un poco así cómo es la infraestructura de las prácticas para que la gente entienda un poco, ¿no? Los alumnos, antes de poder trabajar con los pacientes, realizan un trabajo grupal entre ellos. Antes de llegar a las prácticas, han realizado una serie de trabajos grupales, preparando y diseñando todas esas sesiones, componiendo canciones, teniendo como todo el setting organizado. Se les da la información de a qué tipo de población van a atender en las distintas instituciones a las que acudimos. Y cuando van a intervenir, están interviniendo con la supervisión de un musicoterapeuta. Y entonces hacemos una intervención corta de media hora, 35 minutos, e inmediatamente después hay un feedback de ese supervisor musicoterapeuta que ha estado observando según una plantilla, según una estructura que los propios alumnos han creado, y analizan y dan un feedback de qué es lo que han visto, qué distancia ha habido entre lo que han planificado y lo que realmente han llevado a la práctica. De esa manera corrigen errores, vamos a decir, en la sesión 1 y tratan de implementar esas mejoras en la sesión 2. En cuanto acaba ese feedback, que es breve, 10-15 minutos, chicos, pasamos a la segunda sesión. Nuevos pacientes, una nueva situación clínica, nueva adaptación, seguimos el plantel con las correcciones, sesión, supervisión, así hasta que llegamos al final del día. Por supuesto, con sus respectivas paradas y descansos para que esto no sea
pues insufrible, ¿no? Entonces, fijaros, ¿no? El trabajo es muy intenso, pero el alumno viene con una idea muy clara de qué es lo que quiere hacer, lo ejecuta y recibe un feedback de cómo de bien lo ha sabido manejar, ¿no? Con todas las grandes dificultades y diferencias que hay entre sesión y sesión por la idiosincrasia particular de cada paciente, ¿no? Entonces esa es un poco como esa estructura, ¿no? Y para poder sostener esto, los supervisores tienen un trabajo previamente hecho igual, ¿no? No esto es que los alumnos llegan y nosotros estamos allí como de Miranda, ¿no? Observando y ya está. No. Previamente los supervisores han trabajado también todas esas estructuras, conocen todo el material que los alumnos han estado trabajando y cuentan con una rúbrica que está totalmente vinculada con esa estructura de sesión que los alumnos van a ejercitar, ¿no? Y entonces están tomando notas mientras les están observando según esa estructura básica, con todas sus adaptaciones y particularidades según la evolución de cada uno de los grupos. Y a partir de ahí, cuando dan ese feedback, evalúan todo lo que ha pasado sesión a sesión y grupo a grupo. Y todo eso organizado, sistematizado digitalmente para que tengamos una visión completa de qué es lo que está pasando a lo largo de todos los días. Y al mismo tiempo, y así con esto yo creo que cierro ya toda la explicación de cómo es la infraestructura, los alumnos comienzan antes de la semana intensiva con una especie de cuestionario pretest donde dan cuenta de cómo son sus competencias y sus expectativas antes de la semana intensiva. Y esto lo completan al final de la semana intensiva. Pero no solamente esto, sino que al inicio y al cierre de cada día tienen lo que llamamos un cuaderno de bitácora, un diario de sensaciones diarias, que suena así como muy poético, pero es muy exigente, porque les hace señalar cuáles son sus expectativas y su predisposición al inicio del día y cómo ha sido después de todo el trabajo, después de las 8 horas de trabajo diario. Y todo esto también canalizado digitalmente y nos permite después analizar cómo ha sido la evolución y el desarrollo de cada uno de ellos. Anonimizado, pero vemos los perfiles, ¿no? Y vemos pues quién se ha hundido en el día 3 porque ha estado totalmente desbordado emocionalmente, físicamente, y cómo ha remontado, ¿no? O quién desde el día 1 ha ido haciendo un desarrollo ascendente y cada vez más integrado, más motivado y con un aprendizaje mucho más lineal, ¿no? Entonces, todo eso nos ayuda a comprender qué sucede dentro de cada una de las particularidades. Y diciendo esto, y ya que hemos hablado mucho de los alumnos, me gustaría que hablarais de vosotros y de vosotras. ¿Cómo habéis vivido la exigencia de todos estos días, el hecho de tener que ser el sostén de todos ellos, de cómo tener que acompañarles, cómo a algunos tener que empujarles, cómo tener a otros que frenarles, cómo a otros tenerles que indicar que tienen que reflexionar más, a otros que tienen que dejar a un lado el miedo y sacar su voz cantada, y cómo otros se tienen que atrever más con no sé qué instrumento? ¿Cómo ha sido hacer ese acompañamiento y cómo os habéis visto en ese rol de qué responsabilidad, ¿no? Tener que acompañar esto? ¿Cómo lo habéis visto? Stephanie, que te veía ahí con la mano arriba, venga, arranca con lo que tú quieras y sigue por el camino. Claro que sí. Mira que justo quería hablar de los procesos de formación que se gestan, que no solamente están en los niños, en los estudiantes, ¿cierto? Sino en las instituciones también, ¿no? En los directivos de las instituciones, porque el impacto es para todos. Entonces, no sé cuántas veces nosotros como musicoterapeutas siempre tenemos que contar qué es la musicoterapia, ¿no? Y bueno, el que esté escuchando este podcast de golpe será la primera vez que escucho musicoterapia y se estará preguntando también, pero ¿qué es eso, no? Y siempre con muchos discursos y de muchas maneras nosotros tenemos que contarle a la gente un poco qué es la musicoterapia. Y siempre damos respuestas un poco distintas, ¿no? Porque yo digo, no le contamos lo mismo a un médico que a una mamá, ¿no? A una mamá de un chico con autismo, por ejemplo, ¿no? Son lenguajes diferentes y siempre explicamos nuestra disciplina
conforme a lo que la persona requiere saber y pues digamos que le interesa. Pero cuando siempre lo hacemos de manera verbal, cuando nosotros hacemos esas prácticas en las instituciones, ellos pueden ver qué pasa y al final dicen, wow, no sabía que esto era la musicoterapia, ¿no? No sabía cómo hacían esa intervención y pueden ver ellos justo las transformaciones y el impacto de sus pacientes y de sus usuarios y quedan totalmente fascinados. Y eso es algo que he podido ver siempre que entramos y tocamos la puerta literal en cualquier institución clínica o educativa y decimos, venimos a hacer musicoterapia. Y bueno, y la gente nos recibe con todo el amor, pero siempre hay un impacto maravilloso y creo que es uno de los grandes regalos de nuestra disciplina, que puedan conocer los beneficios de manera clara y el impacto en cada uno de los usuarios. Y para responderte, David, lo que hace en mí, pues me parece muy hermoso porque creo que también nos vamos volviendo expertos en ese quehacer, en esa contención emocional, porque claro, es agotador para nosotros porque tenemos una atención flotante supremamente grande, somos los responsables de la salud y del quehacer no solamente de los estudiantes de la UNIR, sino de los pacientes que tenemos al frente, ¿no? Es prioridad para nosotros que estén bien, que no corran riesgos, que podamos responder de manera eficiente en cualquier contexto de lo que pase. Pero algo que me parece maravilloso es que siento que nosotros como equipo, y aquí me atrevo a echarnos flores, porque creo que vibramos mucho en el amor. O sea, creo que somos de verdad muy profesionales, con una experiencia increíble. Acá tenemos a maestros grandes, a Liliana, que por ejemplo siempre digo es una musicoterapeuta innata de hace muchos años. Musicalmente tenemos grandes profesionales, pero siempre desde la tranquilidad, desde el amor, desde el respeto, desde el buen trato, desde el acompañamiento que a nosotros nos permite llevarlos de la mano y seguir creciendo juntos en ese quehacer es lo que me parece maravilloso. Es un proceso de formación para todos, para las instituciones, para nosotros, para los chicos. Todos seguimos creciendo como gremio y eso es de gran valor. Se nos ha sumado Claudia Forero. ¿Cómo has visto todo esto desde tu experiencia? Ya llevas un tiempo con nosotros. Sí, David, buenos días. Buenos días, Qué Claudia. pena, estoy en el campo y tengo muchas dificultades de conectividad. Se te oye bien, se te oye bien. Sí, se oye, no podré prender la cámara, pero desde mi experiencia, vi, hablando un poquito, citando a los muchachos primero en esta experiencia de orientarlos, vi, bueno, los grupos han sido grupos buenos en este año y medio que llevo con ustedes, pero este grupo en particular fue un grupo muy musical en cuanto a cómo venían muy formados musicalmente, la mayoría, yo diría que todos, casi todos, con muchos instrumentos en su haber, con mucha musicalidad, muy sensibles hacia la musicoterapia. Esto permitió que en su proceso, hago un paréntesis ahí, como le decía a Liliana y a Gustavo y a Andreita, el domingo me pareció muy, muy interesante el que hayamos podido empezar con un grupo y haber podido terminar con el mismo grupo. O sea, los dos grupos con los que empezamos en la mañana y en la tarde fueron los mismos del último día. Y esto permitió ver un proceso de desarrollo y tenerlos también en un lapso en la mañana al mismo grupo y ver cómo se iban desenvolviendo desde la primera sesión con ese tipo de población, primero con los adultos mayores y con los y en la tarde con los niños. ¿Qué vi yo? Vi el proceso en cuanto, como les decía a ellos, la diferencia de tener una relación musical
un vínculo musical entre el grupo y cómo ese vínculo musical se iba transformando en un vínculo musicoterapéutico. Me pareció muy interesante. Yo les decía al comienzo eso, que iban bajando los egos naturales de todos, y como músicos sabemos que manejar el ego no es fácil. Iba bajando ese ego, iba surgiendo el servicio, la empatía, como dijo Stephanie, la atención flotante hacia los pacientes y hacia ellos mismos, o hacia los usuarios y hacia ellos mismos, y cómo sin perder esa musicalidad y esa calidad que llevaba cada uno dentro, iba transformándose ese vínculo musical en el ambiente por el vínculo musicoterapéutico, y se iban creando esas relaciones. Ver esa cara de asombro desde la primera sesión, y ya incluso en el mismo día, en la tercera, me los encontraba ya después y me decían, ¿viste Claudia, cómo el paciente movía el pie, hasta los detalles más sutiles, cómo movía los deditos de la mano, cómo me sonrió, cómo me miró, cómo se conectó? Yo les decía, ese es el vínculo musicoterapéutico. Que no se pierdan esos detalles, de nada, que hasta el niño que estaba en la cuna, que movía una manita y que parecía que era un reflejo, empezaron a darse cuenta que estaba llevando la música, no digo yo los modos rítmicos, pero sí se sentía y se veía la conexión. Entonces, eso en la última sesión, en el último día, en las últimas sesiones, yo pude ver unos grupos cohesionados, unos grupos que solo con la mirada se estaban entendiendo, que habían aumentado su capacidad de asombro gracias a esa atención que estaban permanente teniendo entre ellos y entre y con sus usuarios. Y vi unos grupos realmente que evolucionaron. Esto para mí fue maravilloso. Lo pude evidenciar, como te digo, más que las otras veces, no porque no lo hayan logrado, sino porque pudimos compartir mucho más en el tiempo con los grupos. Y como musicoterapeuta personalmente, pues cada vez aprendí más. Siempre he dicho que uno sigue aprendiendo. Yo lo tengo como filosofía en mi vida. Siempre dentro de mis posibilidades he tratado desde la música, que sabemos que es una vida entera, de aprender más, y hacia la musicoterapia de formarme. Creo que esta oportunidad a mí me ha formado en experiencias emocionales, como persona, como musicoterapeuta. Me ha refrescado muchísimas cosas, recordando desde los primeros momentos, como yo les decía, no perder esa capacidad de asombro dentro del proceso personal y el proceso terapéutico, porque eso nunca nos va a hacer indiferentes a nuestras emociones y a las propias emociones de los usuarios, porque finalmente nosotros, recuerdo cuando estaba haciendo mi tesis de musicoterapeuta, yo abogaba mucho porque pues, en la universidad las estadísticas eran muy importantes, pero siempre decía, nosotros necesitamos quali y quanti, ¿no? En nuestros trabajos. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con emociones, estamos trabajando con la música que remueve, que hace que esas emociones y que todas esas vivencias en los usuarios, que es lo que remueve, se vayan transformando y vayan saliendo muchas cosas, como en musicoterapia Jim, cosas que
que ni siquiera nosotros sabíamos que teníamos en nuestro subconsciente y en nuestra historia de vida. Entonces, el poder manejar las emociones, que es tan importante, que está tan en auge ahora con la inteligencia emocional, que es la que permite que nos relacionemos y que estaba tan devaluada, ¿no? Y que es lo que remueve realmente en la terapia el proceso, pues a mí me pareció para mí enriquecedor poder vivenciar no solo las emociones de todos estos usuarios en este tiempo ni en esta última práctica en particular con esta población infantil sobre todo, poder refrescar todos esos procesos desde mi parte personal y poderlos vivenciar en mí incluso como contratransferencia, ¿no? Y poderles explicar a ellos y que ellos mismos me decían y yo los felicitaba y les decía, eso es manejar la contratransferencia. Cuando veía a un muchacho con las lágrimas en los ojos, decirme si pudiera adoptar esta niña me la llevaría. Quisiera hablar, me dijo un muchacho peruano, ver su musicalidad desde su limitación, verla tan feliz desde su camita. Todo eso me enriqueció a mí profundamente como ser humano, como profesional, y poder observar esas reacciones como venía diciendo y esos procesos también en ellos, ¿no? Entonces, ya en las últimas reflexiones hablábamos precisamente de esa riqueza y de esa herramienta tan grande que tenemos en nuestras manos, que es la música desde el manejo terapéutico, ¿no? Porque en sí la música siempre hemos sabido que moviliza esas emociones y a nivel universal todo lo hemos vivido, pero esto que es tan nuevo, como también decía Estefanía, y como hablábamos con Liliana y con Andreita también y con Samuel, esto que es tan nuevo para muchas personas, cómo puede cambiar vidas, cómo ellos mismos se dan cuenta. Quisiera anotarla como anécdota la hija de una usuaria. Estábamos en el hogar geriátrico y cómo a veces nos daban las indicaciones. No, el señor no se mueve, él casi no levanta los ojos, pues cuando teníamos los casi no funcionales, entre comillas, digo entre comillas porque sí, no eran muy funcionales, pero no por eso dejaron de reaccionar al proceso, que fue muy emocionante también para los muchachos y para mí. Entonces, no, él no va a mover nada. Bueno, el señor prácticamente no iba a hacer nada. Levantó la cabeza dentro de sus posibilidades, movió las manos, se le salieron las lágrimas y la hija entró de una señora. El señor era un francés. El terapeuta después al final hablando, el muchacho, uno de nuestros alumnos, lloró al final ya cuando acabábamos, cuando estábamos en la retroalimentación. Se le salieron las lágrimas, él le dio las gracias en francés y la enfermera se quedó aterrada. Y ya para cortar, la hija de la señora estaba asombrada de ver a su mamá, que había sido música, que había compuesto bambucos, que conectó con el grupo de una manera, y los muchachos de una manera fascinante. También decir que con quién se podía conectar, que esto era una maravilla, que sí había escuchado antes, pero que no sabía por qué no todos los días el lugar tenía esto. Fue algo muy enriquecedor. Entre esas anécdotas que les cuento, no me demoro más, pero lo último que digo es que
sembrar en ellos y que sepan lo maravilloso que tienen entre manos con esta disciplina que nosotros tenemos, la bendición y el compromiso y el honor de conocer y de poder practicar el servicio de los demás. Y bueno, yo quisiera tomar gran parte de todo lo que nos comparte Claudita desde toda su experiencia, su amplia experiencia, y resaltar sobre todo que sí, este grupo tenía unas competencias musicales muy significativas, pero también teníamos médicos, también teníamos profesionales que no solo se han formado en música, sino también en psicología. Es decir, creo que para mí, porque aquí lo llevo a lo personal, una de mis propias autolimitantes que venían de cuando en mis intentos de hace muchos años de abordar la musicoterapia, era, pero si yo soy psicóloga y no soy música, y entonces, ¿sí? Y todo el tema que la uní fue ese campo, esa posibilidad para mí de trabajar también en mis propios autolimitantes, y hoy por hoy, y que se tocó muchísimo en la práctica, es la responsabilidad que tenemos profesionalmente de seguirnos construyendo de la forma que podamos. Entonces, para mí fue precioso ver cómo habían personas que en sus países o lugares no podían acceder a una formación propiamente en musicoterapia, ¿cierto? En su sentido estricto, pero aún así ya se habían formado como psicólogos, como músicos, o llevándose la música desde muy pequeños, con una responsabilidad gigante que se abordó en muchas de las discusiones por las que yo pasaba y escuchaba a cada uno de los supervisores con sus estudiantes, ¿no? Como ese potencial o ese valor de nos estamos formando día a día, de integrar dos saberes y lo que eso trae, ¿no? Y no dejar de hacerlo. Así que para mí fue eso, fue como a nivel personal reconocer algo que fue una limitante y que hoy se convierte también, o sea, sigue convirtiéndose en una oportunidad de seguir creciendo, con seguir aprendiendo, seguirme formando, en mi caso, más a nivel musical, pero con una conciencia de que ya soy musicoterapeuta y que tengo un gran potencial desde que todos son recursos. Entonces sí, quisiera resaltar mucho también cómo cada estudiante aprendía a su propio ritmo. Aquí no se trataba de vamos a compararnos con el uno, con el que hace más, con el que hace menos, sino para mí fue precioso ver cómo cada uno en su singularidad, en su particularidad, fue encontrándose en el camino, fue integrándose al estar en un grupo que lo sostenía, lo soportaba poco a poco, aquellos sobre todo que tenían temores, que habían miedos, que la voz casi no salía o que de pronto no tenían como musicalmente, no llevaban su instrumento. Y se enfrentaban a otros instrumentos, cómo esa sincronía con el grupo, cómo ese grupo ayudó a que poco a poco cada uno muy libremente, aquí no fue algo como que no se vieron tensiones de que toca a usted y así, sino muy armónicamente cada uno fue soltando y dando lo mejor de sí. Escuchar, por ejemplo, quienes no sabía de su voz y al final ver este potencial de esas voces, de ver esa riqueza de cada uno y sobre todo muy desde un sueño y la posibilidad de hacerlo realidad y de eso, desde cualquier parte desde donde se encontraran, porque muchos vienen así como Claudita hoy de zonas rurales, muchos vienen de lugares que, sí, y ver ese amor y esa pasión por esto fue algo que llenó totalmente y también me fortaleció en términos personales en mi búsqueda también. Yo hace un tiempo vivía en otra ciudad y por mi sueño me vine para acá y como, es como ese también como por qué estamos aquí y cómo vamos cada uno desde nuestras posibilidades construyéndonos para dar lo mejor y ser grandes musicoterapeutas. Qué bien, Andrea. Otra cara del prisma. A ver, Lili.
David, retomando un poco la pregunta que nos hiciste de cómo nos sentimos nosotros. Yo solamente puedo hablar desde mi visión como coordinadora, pero también como los vi a todos, ¿no? Obviamente es una semana intensa para nosotros también, intensa emocionalmente, intensa a nivel de responsabilidad, porque llevamos de la mano a toda esta gente que, como bien han mencionado, se han dado este espacio, han venido desde tantas partes y con grandes sacrificios. Entonces, tener ese peso, esa responsabilidad, pues a uno también lo agota. O sea, es una cosa que desde el primer día, por la noche que nos reunimos con todos los supervisores, estábamos como drenados, esa es la palabra, como drenados de dar para que las cosas se fluyeran como en realidad sucedió. Pero curiosamente había una ambigüedad, porque por un lado estábamos drenados como física y emocionalmente, y por el otro, al otro día estábamos llenos de energía y podíamos, cada día íbamos como fortaleciéndonos también nosotros, ¿sí? En mi caso, que pues yo llevé esto desde mucho antes de la semana, de verdad el agotamiento pues podía hasta verse, ¿no? Había quienes me decían que parecía un chupo, pero por el otro lado por dentro me sentía fuerte y cada día más fuerte cuando veía los resultados, de esas semanas previas de haber armado los equipos, de verlos trabajando en sus equipos, reuniéndose cada rato a organizar sus actividades, a crear las canciones, a aprenderse repertorios. Para mí fue un recorrido que cada vez fue más grande, fue muy profundo de parte de ellos y de parte mía. Y así sentí que sí, fue una semana intensa. Los últimos 2 días una cosa a nivel emocional en los self-experiences que hicimos, pero al mismo tiempo fue muy fortalecedora. No sé, por eso digo, hay una ambigüedad entre estar exhausta y estar fuerte, ¿sí? Y un agradecimiento de verdad a ustedes, porque son los que han llevado la formación todo el año, y nosotros aquí recibimos el fruto de lo que ustedes han sembrado allí en todas las asignaturas, cómo les van labrando esas fortalezas, les van potenciando esas fortalezas a ellos desde allí, y poder recorrer con ellos este camino de una semana. Indudablemente, por exhaustos que nos sentamos, también hay una gran dosis de satisfacción, de orgullo, de agradecimiento por haberla vivido nosotros también, porque realmente vosotros hacéis la semana intensiva, los profes aquí hacen el curso intensivo. Pero exacto, todo es intenso. Y ellos hacen el curso de la semana intensiva, con lo cual yo sentía pues que teníamos que tener una gran empatía, y fue una cosa que nos caracterizó y que lo hablamos, de ser empáticos con ellos, de ser amorosos con ellos, que la educación o lo poco de lo que tuviéramos que aportarles fuera desde una dosis de humanidad enorme. Por eso mismo que tú acabas de decir, llevan un año intenso en todo sentido y vienen cargados, y es hermoso ver cada transformación. Los que la comentan, vaya Dios a saber todo lo que nos dejamos de enterar entre los que no son capaces de comentarlo. Claro. Sí. Pero los que dicen, yo llegué siendo una persona con mis rollos, con mis dolores, con mis dudas, con mis inseguridades, y me voy fuerte, con ganas de hacer musicoterapia desde ya. Mira, David, eso no tiene precio para nosotros. Eso como es impagable. Esa es la gran semilla que se puede ver en este modelo de prácticas en 5, en 6, 7 días. Que alguien diga, me habéis orientado la vida, ¿no? Me habéis hecho ver que mi camino está aquí.
Sí, que no es lo mismo cuando tú haces una práctica semanal en una empresa X o en una institución X y sí te supervisan la sesión como tal, pero toda esta parte humana, toda esta parte de fortalecimiento, los self-experiences, el compartir entre ellos sus miedos y sus fortalezas entre los grupos de estudiantes, eso no es posible en una práctica proximal. Es otro estilo de práctica maravilloso también, pero la ganancia de las PIMAs es precisamente la parte social entre ellos también, todo el fortalecimiento socioemocional que reciben a lo largo de una semana entera, donde hay gente que nunca se ha visto, todos nunca se han visto, sino en los grupos previos que se arman, y de pronto aquí se vuelven familia, es que se vuelven familia, es muy bonito. Bueno, pues no, pues unas palabras de agradecimiento, David, Liliana, Gustavo, todo el equipo, Andrea, porque, bueno, en mi experiencia pues fue muy enriquecedora, ¿sí? Me pareció que desde la estructura muy concreta, por ejemplo, los cuestionarios, eso facilitó bastante, ¿sí? Porque pues digamos, no era tan abstracto y eso dio una organización impresionante desde la evaluación del supervisor, todo esto, desde el cuaderno del supervisor, pues son cosas que toman mucho tiempo hacer y que pues para nosotros ya las teníamos, ¿sí? Entonces eso pues fue importante. Eh, lo que te digo, la experiencia muy enriquecedora porque casi todo lo que, digamos, yo observaba en los estudiantes, todas mis retroalimentaciones pues fueron a partir de 17 años de prueba y error. Entonces, pues eso para mí, compartir esa experiencia para que ellos pues pudieran alimentarse de esos errores que yo he cometido y que finalmente los he sobrellevado, pues es muy lindo tener ese espacio, ¿no? También. Me pareció súper pertinente, aunque que al final Liliana nos dijo, bueno, ahora ustedes tienen que hacer la sesión al día siguiente. Pues claro, fue un poquito como que ya estábamos, era el último día, yo dije, pero me parece importantísimo que ellos también observen en nosotros cómo nosotros también podemos manejar una sesión, que finalmente, como esto, pues no hay, pues estos son emergentes que salen todo el tiempo, van a salir, ¿sí? Entonces, pues sí, me he acordado de todo lo que me ha tocado acá cuando tú piensas una sesión y de pronto tienes que cambiarla a último momento porque, no sé, tienes una sesión de movimiento y llegaron los usuarios en silla de ruedas, entonces es como tienes esa, sí, que fue en mi caso, ¿no? Cuando se hizo la sesión, cómo se cambió rápidamente, pero pues como había tanta unión, la parte humana, pues fue muy orgánico todo, ¿sí? Tanto el trabajo con los compañeros, que, bueno. Y sí, lo que te digo, muy sorprendida con la formación de la universidad. O sea, yo se la comentaba a Andrea, a Stephanie, a Liliana. Así que uno compara con las cohortes de uno. Y eso, que los chicos tengan un marco teórico tan definido, también que sea internacional, es importante. Porque pues a nivel musical se formó otra dimensión que yo no la había vivido, por ejemplo, con mi cohorte. Y pues sí, hay una identidad en musicoterapia, no solo en Latinoamérica, sino en el mundo. Hay canciones que pues generan definitivamente esa identidad, así no sean estrictamente de Colombia, por ejemplo. Entonces creo que esa parte pues también fue pues impresionante, ¿no? Entonces, por eso pues las palabras de agradecimiento, porque sí, para mí fue una experiencia muy, muy enriquecedora. Y bueno, eso quería decir. Qué bien, qué bien. Muchas gracias, María Claudia. Samuel, que te veía ahí con ganas de poner tu granito de arena en esta experiencia. Bueno, realmente de acuerdo con todos los compañeros, con Lili, con María Claudia, con Claudia, con Andrea, acerca de la experiencia. Realmente a mí puedo hablar de al finalizar el proceso, el encontrarme con el primer grupo al que supervisé y al finalizar verlo y ver ese cambio tan sustancial, ver cómo realmente básicamente caminaban solos,
fue muy bonito y me generó una sensación de orgullo de ver cómo habían crecido en ese tiempo. Eso me encantó. Aparte, otra cosa que tengo que decir es, me gustó mucho también el vínculo que se generó con ellos, de nosotros de supervisores con ellos, porque fue algo muy humano. Sí, fue algo precisamente como lo mencionaba Liliana, siempre se supervisó desde la humanidad, desde una retroalimentación sana, no nunca desde una relación vertical, sino siempre siendo más colegas y nutriendo más su trabajo. Eso también me pareció muy bonito porque es otro tipo de supervisión, ¿no? No es la supervisión que se encuentra en todos los lugares, que siempre hay una jerarquía y demás. Entonces, bueno, todo esto me pareció muy enriquecedor como tal. Y también como María Claudia estoy muy agradecido precisamente por la oportunidad de haber participado, porque realmente ellos no fueron los únicos que aprendieron. Yo personalmente me llevo un aprendizaje grandísimo y también me llevo unos momentos muy, muy bonitos que se compartieron con todos, con todo el equipo, con todos los estudiantes. Bueno, para mí siempre es un honor poder hacer parte de un proceso de formación, ¿sabes? Creo que la semilla, dejar la semilla en ellos y dejar muchas preguntas, ¿no? Porque es que su proceso de formación musicoterapéutico no culmina cuando se acaban las prácticas, sino todo lo contrario. Queda ahí la semilla sembrada para tomar conciencia de que el camino sigue, ¿no? Tomar conciencia que todos estamos ahí en ese proceso de formación y que nosotros finalmente vamos a ser el modelo de lo que ellos van a hacer en terapia. Y eso pasa en cualquier contexto educativo. Yo creo que nosotros somos el resultado de esos maestros que en algún momento definieron y marcaron nuestra vida, ¿cierto? Y uno va tomando de cómo quiero ser. Y esa conciencia para mí es grande, poder compartir desde el quehacer, desde la sonrisa, desde el buenos días, desde la tranquilidad, de poner ahí a juego todo el tiempo esa inteligencia emocional que mencionábamos hace un rato, pero también con mucha exigencia, con amor y exigencia en el otro. Que puedan ellos definirse en su quehacer musicoterapéutico y sobre todo en algún momento, ¿por qué no?, en su formación, también en su experiencia como formadores de siguientes musicoterapeutas, es decir, yo tuve esa gran oportunidad de que me formaran con cariño, de que me formaran con respeto y que dejaran en mí la semilla de seguir estudiando. Eso es algo para mí clave, poder siempre dejar claro que nosotros como profesionales en el área de la salud, en el área física, en teniendo la oportunidad de que la musicoterapia es una intervención en todas las dimensiones del ser humano, pues tenemos que seguir estudiando. Tenemos que seguir estudiando neurociencia, tenemos que seguir estudiando biología, tenemos que seguir estudiando genética, tenemos que seguir estudiando psicología, tenemos que seguir estudiando todo el tiempo, y eso es como yo lo vivo, con una hermosa gratificación, ¿sabes? Al final, después de todo ese cansancio, después de hacer toda esa contención emocional en todos, queda la sensación de qué lindo proceso, ¿no? Qué lindo aportar a nivel mundial esa formación de la disciplina de los musicoterapeutas. Yo estoy totalmente convencida que la UNIR y el equipo que tenemos, ¿no?, que somos egresados de la Universidad Nacional acá en Colombia, ¿cierto? Y que al mismo tiempo tenemos egresados de la UNIR, podamos estar haciendo clic en ese continuo formación de saberes y pues de manera individual, claro, ¿no? Porque todos tenemos una historia y es lo que nos hace estar acá, pero seguimos formándonos, seguimos hablando, seguimos discutiendo, que finalmente es el proceso de evaluación e investigación que nos caracteriza también, ¿no? Desde lo cualitativo, seguir reflexionando, a empezar a seguir tomando datos de todo lo que vivimos, de los chicos, de la experiencia, de lo que observamos, y el camino de investigación y de práctica sigue siendo muy grande a nivel mundial en nuestra disciplina. Así que eso es como lo vivo, como con esa responsabilidad, esa sensación de
de gratitud y de decir, creo que lo logramos, lo estamos haciendo bien. Yo me sigo echando flores con el equipo, pero creo que lo estamos haciendo bien. Hay que echárselas porque habéis hecho un grandísimo trabajo. Y daremos fe de todo esto porque las prácticas no solamente son prácticas, sino que se convierten en un metaproyecto de investigación de sí mismas, ¿no? Y de aquí sacaremos conclusiones, hablaremos más adelante cuando podamos compararlas con la Semana Pimas de San Lorenzo y podamos hacer un poco una visión longitudinal de lo que ha pasado en estos 3 últimos años para analizar, ¿no?, el impacto de esta visión analítica, humana, basada en la evidencia, que tratamos de que sean estas prácticas, ¿no? O sea que sí, la investigación para nosotros es clave y eso es lo que nos da la razón de ser y de después de decidir, ¿no? Porque todas estas cosas que estamos contando provienen de haber analizado lo que previamente ha pasado, ¿no? Y en función de esas observaciones es por lo que decidimos aumentar esto, reducir aquello, cambiar lo de más acá, lo de más allá. Bien. Creo que compartimos todos el mismo lenguaje y la misma visión y misión. Estamos llegando casi que al final. Gustavo, tu experiencia, tu vivencia, ¿cómo has palpado esta nueva edición de Pimas? Bueno, Pimas, de verdad que tal cual como está dado el nombre, aprendizaje y servicio, ¿no? Y para mí fue eso, realmente, como lo dijo Samuel, quien enseña también aprende. Y de esto también se trata de efectivamente ver cómo habían otros saberes, lo dijo Andreita, unas personas que también tienen una experiencia y un conocimiento que es súper importante, médicos, terapeutas de otras áreas. Entonces también es darse cuenta de hablábamos también del tema del mindfulness, entonces era estar en ese momento presente de que estábamos con ellos e ir aprendiendo. Y esta parte, ¿sabes? De lo que, recogiendo todo lo que han hablado los colegas, es realmente ser muy conscientes de todo lo que se está haciendo y lo que se está viviendo. Nos dábamos cuenta yo recordaba mucho el tema del mito de la caverna, ¿no? Que es como uno llega con un montón de sombras, pero se da cuenta que hacia el otro lado hay otras cosas, hay alguien que está iluminando como esas otras posibilidades, y era eso lo que hacíamos nosotros un poco, ¿no? Direccionarlos. Y también, ¿sabes? No dejarlos que se ahogaran, trabajar mucho el tema de la frustración, porque a veces uno veía en las intervenciones como esa cara de que ay, ¿yo qué hago acá? Entonces era como tirar ese pequeño salvavidas. Y es eso, para mí, algo que a mí me gusta mucho de la formación UNIR es ese humanismo, esa empatía de la que habló Lili, porque es darles herramientas a las personas como musicoterapeutas, pero también para la vida. En los momentos que hicimos el self-experience, obviamente tú sabes que en esos momentos hay una serie de situaciones que salen a flote, y era darles también herramientas. Entonces trabajamos todo lo que era esta parte de la escritura reflexiva. Entonces damos libros también para que ellos puedan reflexionar, y que finalmente uno también entra en esa perspectiva y uno dice, oye, también yo necesito hacer esta reflexión, también yo necesito afianzar estos puntos, también necesito revisar esto como musicoterapeuta, pero también en mi vida, porque es que este espacio también es un espacio de reflexión personal. Algo que también dijeron es cómo me daba cuenta yo que definitivamente cada vez estamos más conscientes de la musicoterapia. Hemos ido, cada espacio que se ha gestionado, algunos se han repetido, pero por ejemplo en este momento tuvimos el Santa Rita, que fue nuevo. Y se abren espacios y la musicoterapia se está conociendo cada vez más, hay un eco, la gente está indudablemente, por ejemplo, ahorita que nos compartimos las redes con los chicos y estamos conectados, los chicos están empezando a generar reels, a generar contenido, están preocupados porque esto de la musicoterapia se dinamice, y entonces uno también entra en el mood de que, oiga, pues yo también voy a entrar en el tema, yo que la verdad tengo que decirlo que no soy como tan amante de las redes, pero bueno, no es que no sea amante, finalmente las consumo también, pero no estoy tan activo haciendo contenido, pero también he entrado en esa dinámica. Entonces también esta práctica, esta semana de prácticas se proyecta a todo un sentido de vida, a toda una serie de posibilidades que se dan.
Y bueno, como lo decía Steffi, de verdad que también este tema humanista de la UNIR es abrazar. Aquí yo me siento abrazado como profesional, pero también chévere esta posibilidad que aquí, por ejemplo, hablando puntualmente de Colombia, se abrazan otros saberes, otros espacios de conocimiento como es la Universidad Nacional, que es la otra universidad que oficialmente tiene acá la titulación. Entonces, qué chévere que desde este nivel se abrazan los saberes, se abrazan las personas, se abrazan las posibilidades, y es eso lo que yo me llevo de esta semana de prácticas. De verdad, muchas gracias, Unir, muchas gracias, David, porque sé que le has metido pues el diente a toda esta documentación, que nos la entregas porque también sirve para nosotros para seguirnos perfeccionando, seguir aprendiendo. Entonces me llevo todo eso, o sea, más ganador imposible. Entonces, de verdad, muchas gracias. David, solo quiero anotar una cosita a lo que acaba de decir Gustavo. Esto de abrir campos es real en el hogar geriátrico. Desde que empezamos nosotros a hacer musicoterapia allí con nuestros estudiantes hace ya un año, ellos se concientizaron de la importancia de la musicoterapia e incluso contrataron a un musicoterapeuta egresado de la UNIR, que es ahorita el musicoterapeuta de base allí, que está haciendo procesos grupales y procesos individuales. Yo estoy profundamente emocionada con eso porque estamos impactando instituciones, estamos impactando gente que ve la necesidad de hacer más desde la musicoterapia en sus instituciones. Y ahora, curiosamente, nos pasó lo mismo con este nuevo espacio de Santa Rita. Entonces, ya la directora de la fundación, una de las directoras, ya nos dejó saber que definitivamente tienen que vamos a armar un equipo de musicoterapia allí, vamos a conseguir fondos para que no sea una labor de voluntariado, sino de verdad de trabajo, para que nosotros, los musicoterapeutas, estemos también dignificando nuestra profesión, ganando por ella, pero obviamente prestando un servicio a esta comunidad que tanto lo necesita. Entonces quedaron ya enganchados en que es una prioridad generar ese espacio, y nuestros estudiantes, y no quiero que quede esto por fuera de este hermoso podcast, nuestros estudiantes estaban tan sensibles a las necesidades de esa institución, de esa población, desde la música, que donaron instrumentos. Hicieron una donación grande de instrumentos para crear ese primer baúl de instrumentos para hacer musicoterapia. Entonces les nació, solitos fueron, hablaron y se generó esa donación tan bonita de parte de varios de los estudiantes. Entonces estamos impactando espacios en Bogotá, estamos impactando espacios en el mundo, porque ellos van a sus ciudades y hacen lo mismo. ¿Qué más podemos pedirle a la vida? David, gracias. No os podéis imaginar en todos estos años la cantidad de proyectos de musicoterapia que se están abriendo en todo nuestro alcance, es decir, desde Norteamérica, desde Canadá hasta la Patagonia, por hablar de Latinoamérica, dado que estáis ahí todos. Es increíble en el altiplano peruano, en la selva costarricense, en lugares impensables a priori, ¿vale? Entonces, mi posición es la de daros las gracias, y esto me vais a entender todos, por haber dado mucha papaya, por haberos dejado robar la cartera de vuestro conocimiento, la cartera de vuestra entrega, la cartera de vuestro saber hacer, la cartera de vuestra generosidad, por haber sido tremendamente abiertos a la causa y comprometidos con esta causa, porque todo lo que habéis contado, todas estas experiencias que habéis relatado, es porque habéis sido tremendamente generosos con ellos y habéis hecho como que estabais mirando para otro lado, y ellos han aprovechado y os han rapado, ¿no? Rapado, ¿no? Nos han rapado. Rapeado es otra cosa. Es una actividad que hacemos con David, rapear. El colombiano todavía no lo domino bien, pero os han rapado todo vuestra profesionalidad y se la han llevado como un modelo para
exportarla a sus lugares, ¿no? Y esto es de un valor exquisito, ¿no? Que es precisamente lo que estabais reflejando. Y a mí solo me queda agradeceros ese compromiso y esa confianza. El que todas las veces que nos hemos reunido habéis estado ahí, el que no habéis puesto peros a todas las ideas peregrinas que os planteábamos, ¿no? Pues ahora vamos a hacerlo así, ahora vamos a hacerlo así. No habéis cuestionado nada, habéis dicho para adelante y nos ponemos a ello, ¿no? Y viendo los resultados en todos los cuestionarios online y todo esto que se ha ido acumulando, el fruto está ahí. Es decir, que no hablo desde qué bonito todo y qué fantástico. No, es que los resultados están ahí, ¿no? La nota media, más o menos, de todas vuestras evaluaciones de las sesiones está en torno al 8,90 y algo, 97. De todo lo que habéis evaluado, de todas las sesiones, de todos los grupos, de todos los días, ¿no? Con lo cual ha habido gran exigencia, pero ha habido grandes resultados. Y todo eso es porque hemos hablado todos el mismo lenguaje, os habéis comprometido al 100% en lo que estábamos planteando, y esto es lo que da frutos, ¿no? Y se une a esa corriente que tratamos desde el máster con el resto de las asignaturas que comentabais, de caminar por esa misma línea, ¿no? Ahora no está aquí Alessia Fattorini, que es coadjunta a la coordinación y que está también organizando todo el modelo de prácticas, ¿no? Pero ella está también súper contenta y muy satisfecha de los resultados, ¿no? Y de los avances, y que seamos capaces entre todos de ver cómo podemos ir un poco más allá, que es de lo que se trata, ¿no? De cómo lo podemos hacer mejor, de cómo podemos optimizar toda esa experiencia de aprendizaje. O sea que os quiero dar las gracias por confiar y por dar vuestro tiempo, vuestras horas, vuestra implicación, que va mucho más allá de las horas, ¿no? Y vuestro compromiso emocional y profesional con todo este trabajo. Es una suerte contar con vosotros. Yo, cuando digo arranca la semana, pues sí, hablo con Liliana y le digo, bueno, ¿cómo lo ves? ¿Cómo va yendo? Pero en cierta manera yo me despreocupo, porque sé que estáis dando el 2000 por 2000. Entonces es algo que cuesta mucho. Yo sé que llegáis rotos al domingo, pero que sé que no vais a fallar, que los alumnos están en magníficas manos, y que, como ya sabéis, los que me habéis padecido en clase, esto va de ser serpas, y creo que sois serpas de primer nivel para prestar este gran servicio de aprendizaje que son las prácticas PIMAS. O sea que os doy infinitas gracias. Pues por todo eso. Tuvimos el mejor maestro. Bueno, no sé. De acuerdo con Lili, de acuerdo. Maravilloso. Bien. Y nada, agradeceros este tiempo, esta participación en el podcast. A ver si lo lanzamos rápidamente ahí a las ondas, ya os lo compartiré. Y nada, seguimos. En cuanto tengamos todos los resultados os los compartiré para que sepáis por dónde han ido, pues los pasos que habéis dado todos. Y nada, recuperar fuerzas, que nos vemos en las próximas, allá por el mes de octubre. Ya veremos a ver cuándo, pero que os espero ahí en el equipo para seguir con todo ello, ¿vale? Nos vamos de vacaciones desde ya. Necesitamos como sí, claro. Para recuperar. Más bien desde ya a programar. Sí. Bueno, pues vamos a cerrar aquí el podcast. Muchas gracias a todos, a todas. Ha sido un placer estar con vosotros en este nuevo episodio de Moodcast Musicoterapia. Si te ha gustado el contenido, ya sabes, dale al like, compártelo y estate atento a las novedades de los próximos días. Moodcast, historias y vivencias. Un abrazo y nos vemos en la siguiente. Abrazo sonoro a todos, a todas. Relájate.
no tengas prisa. Deja que este podcast ocupe tus días. Moodcast, historias y vivencias de esa música que cierra las heridas.